Prefacio. Hoy día ningún otro pensador italiano goza de mayor popularidad que Antonio Gramsci. Si las citas académicas y las referencias en Internet pueden servirnos como baremo, Gramsci sería más influyente que Maquiavelo. La bibliografía de artículos y libros que se han escrito sobre él supera las 20.000 publicaciones. ¿Hay alguna brújula que pueda ayudarnos a navegar en estas aguas revueltas? Temáticamente ordenados y políticamente expurgados, sus cuadernos de la cárcel se publicaron por primera vez en Italia a finales de la década de los 40. La primera traducción extensa a cualquier otro idioma apareció en inglés a principios de la década de los 70 bajo el título de Salexians, editada por Quentin Hoare y Jeffrey Nowell Smith. Esta traducción dio a conocer los cuadernos a un público global en un formato que probablemente sea, aún hoy, la versión de sus escritos más ampliamente consultada. 40 años después, la historia de su recepción mundial es, en sí misma, un tema de estudio que se aborda desde muchos puntos de vista diferentes. 1. El impacto de la recepción de Gramsci, en una época que se parece muy poco a aquella en la que vivió y pensó, se debe, en gran parte, a dos características de su legado que lo sitúan muy por encima del de cualquier otro revolucionario de su tiempo. La primera característica es la multidimensionalidad. El abanico de temas que abordan los cuadernos de la cárcel, la historia de los estados europeos líderes, la estructura de las clases dominantes, la naturaleza de su poder sobre el pueblo, los diferentes tipos de intelectuales y su función, la experiencia de los obreros y la actitud del campesinado, las relaciones entre Estado y sociedad civil, las últimas formas de producción y de consumo, temas de filosofía y educación, las conexiones entre cultura de vanguardia o tradicional y cultura popular o folclore, la construcción de las naciones y la supervivencia de las religiones y, no menos importante, las formas y medios para superar el capitalismo y promover el socialismo. No tuvo, ni tiene, parangón en la literatura teórica de la izquierda. Pero el abanico no se despliega solo a nivel temático, sino también a nivel de cobertura espacial, ya que Italia combinaba una industria capitalista avanzada en el norte con una sociedad precapitalista y arcaica en el sur, y los cuadernos de la cárcel, que partían de una experiencia directa de ambas, interpelaban en aquella época tanto a los lectores del primer mundo como a los del tercero. Había mucho donde escoger. La segunda característica, que hace que estos escritos ejerzan sobre nosotros una atracción magnética, es su naturaleza fragmentaria. Los apuntes de Gramsci en la cárcel son lacónicos, notas exploratorias para trabajos posteriores que nunca desarrollaría en libertad y, por esta razón, como señaló David Forgax, son más sugerentes que concluyentes. Después de la muerte de su autor, los cuadernos de la cárcel invitan a una reconstrucción imaginativa, a la búsqueda de algún tipo de totalización. 2. Al estar menos trabados de lo que lo estaría una teoría terminada, resultan muy atractivos para todo tipo de intérpretes porque son un tanteo previo que invita a improvisar, pero, inevitablemente, la atracción que ejercen también se ha convertido en tentación. ¿Dónde están los límites que, de traspasarse, invalidan el tanteo original? Esta es la pregunta básica que el ensayo que presentamos a continuación intentaba responder cuando lo escribí y, hoy por hoy, resulta imprescindible explicar sus orígenes, objetivos y recepción. Este ensayo, como estudio de los conceptos políticos centrales de Gramsci, siguió a la recepción de su trabajo publicado en la New Left Review a principios de la década de los 60, que fue el primer intento históricamente serio de difundir el pensamiento de Gramsci fuera de su país. Preocupado por el análisis del pasado y el presente de la sociedad británica, mi objetivo no era simplemente exponer las ideas de Gramsci, sino también utilizarlas. Poco después, la revista empezó a publicar traducciones y estudios del canon del marxismo occidental, todavía fundamentales en aquel momento. Lukács, Sartre, Adorno, Althusser estaban aún en activo, desarrollado en Europa fuera de la Unión Soviética después de la Revolución de Octubre, con el objetivo de explicar y valorar a sus grandes pensadores. 3. Gramsci ocupó un lugar central en ese empeño. Considerations on Western Marxism, Consideraciones sobre el marxismo occidental, un ensayo que publiqué en 1974 en el que intentaba resumir la tradición del marxismo occidental, fue uno de los productos de aquel proyecto colectivo. Un año después se publicaba en Italia la edición crítica de los cuadernos que Gramsci escribió en la cárcel, fruto de años de meticuloso trabajo de Valentino Gerratana, un estudioso comunista de impactante sobriedad y dignidad. Con este material en la mano, a finales de 1976, escribí el texto que sigue. El objetivo de Las antinomias de Antonio Gramsci era doble, filológico e histórico a la vez: leer atentamente el uso de los conceptos centrales en los cuadernos de la cárcel, de una manera que nunca antes se había intentado, y reconstruir los contextos políticos donde se habían originado y que les daban sentido.
El resultado que buscaba con este procedimiento era también doble: mostrar las oscilaciones y las contradicciones incluso en, o quizá especialmente en, los temas más sorprendentes y originales de los cuadernos, junto con las razones para comprenderlas. Y demostrar que, en términos políticos, Gramsci fue un revolucionario de cuño leninista cuyo pensamiento estratégico solo puede entenderse en el marco de la Tercera Internacional y los debates que se produjeron en su seno. Concebido como una secuela de Considerations on Western Marxism, escribí Las antinomias de Antonio Gramsci a finales de 1976 y apareció en la New Left Review a principios de 1977. El año siguiente se publicó en forma de libro en Italia con el título Ambiguità di Gramsci. Allí, el Partido Comunista Italiano ya hacía algún tiempo que había declarado que la fórmula para que el partido y el país avanzaran era llegar a un compromiso histórico con la democracia cristiana y, en verano de 1976, había conseguido el mayor soporte electoral de su historia al obtener una tercera parte del voto. Alentado por el éxito, el Partido Comunista apoyaba ahora el gobierno de Solidaridad Nacional liderado por Giulio Andreotti. La mayoría de partidos comunistas de Europa Occidental adoptó también, en mayor o menor medida, este cambio de orientación. El eurocomunismo, teorizado por Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista Español que ayudó a restaurar la monarquía borbónica en Madrid, fue adaptado a su manera por el Partido Comunista en Francia, donde la nueva teoría ya había empezado a ganar adeptos. La característica común a todas las variantes era el rechazo de los principios fundacionales de la Tercera Internacional y el compromiso, a partir de entonces, con la introducción de reformas parlamentarias graduales que llevaran hacia el socialismo en Europa Occidental. La versión italiana del cambio de orientación añadía una declaración de lealtad a la OTAN. En estas condiciones, la imagen de Gramsci, un icono nacional, que el PCI no podía abandonar a la ligera, tuvo que ser adaptada a las necesidades del momento y la operación consistió en presentarlo como un precursor visionario de la nueva orientación del partido con el objetivo de alcanzar gradual y pacíficamente nuevas formas de democracia avanzada. Sin embargo, el Partido Socialista Italiano, con su nuevo líder Bettino Craxi, no estaba dispuesto a ocupar una posición marginal por culpa del compromiso histórico y pronto demostraría su capacidad para poner contra las cuerdas a su mayor rival. Una primera señal fue la publicación de 4 artículos, en otoño de 1976, en su revista mensual, Mondo Operaio, escritos por intelectuales relevantes, 2 historiadores, Massimo Salvadori y Ernesto Galli della Loggia, y 2 filósofos, Norberto Bobbio y Lucio Caletti, que felicitaban al PCI por su nueva orientación, pero lo conminaban a no seguir manteniendo que aquello tuviera algo que ver con Gramsci, quien había sido un revolucionario entregado y comprometido con la idea de derrocar a la misma democracia liberal a la que el PCI apoyaba ahora tras, a efectos prácticos, haberse convertido, el tono era favorable, en un partido reformista en la tradición de Kautsky y la socialdemocracia europea. 4. Obligado a defenderse, el PCI, que había estado enzarzado en un debate interno para explicar por qué su posición actual era un paso adelante creativo dentro de la herencia gramsciana, respondió al principio de forma irritada, pero después, a principios de 1977, consciente de la necesidad de trabajar a favor de Solidaridad Nacional, moderó el tono. Aunque en general su respuesta fue débil. Este debate coincidió con la publicación de Las antinomias de Antonio Gramsci, en la New Left Review, pero yo no tuve conocimiento de las discusiones porque, en aquel momento, no seguía la política italiana de cerca. Aquel mismo año, para conmemorar el 40º aniversario de la muerte de Gramsci, el PCI organizó en Florencia y con la asistencia de numerosos participantes extranjeros el congreso más grande jamás celebrado sobre su pensamiento. Como se afirma en la más completa historia de la recepción de Gramsci en Italia que se haya escrito, el congreso significó el apogeo de la influencia del PCI en la vida pública del país, pero también marcó el inicio de la crisis. 5. Aquel año se produjeron amplias revueltas de jóvenes y de estudiantes contra el compromiso histórico y todo lo que significaba que se agruparon en un movimiento que recibió el nombre de autonomía. En febrero, el líder del ala sindicalista del PCI, que había hablado a los trabajadores de la necesidad de hacer sacrificios económicos para apoyar al gobierno de Solidaridad Nacional, fue expulsado del campus de la Universidad de Roma entre escenas de pánico y, en otoño, Bolonia fue el escenario de algo parecido a un levantamiento. Autonomía acabaría por diluirse, pero el PCI ya no se recuperaría de la alienación que había supuesto su matrimonio con la democracia cristiana, que había quedado marcado fuego en las mentes de los individuos más politizados de la generación más joven. A finales de 1978 el fracaso del compromiso histórico, admitido incluso por ellos mismos, la SS se había adueñado del voto comunista y no había ofrecido nada a cambio, era más que obvio y el PCI fue consecuentemente castigado en las elecciones del siguiente año. Ahí empezó su lento declive hacia la disolución.
La publicación de Ambiguita y Gramsci, en la primavera de 1978, coincidió con un momento en el que el PCI no dejaba de insistir en la idea de que su apoyo a Solidaridad Nacional era absolutamente gramsciano y también con la revuelta tanto contra la línea política como contra toda la cultura del PCI por parte de fuerzas radicales pertenecientes a una nueva generación que se situaba a la izquierda del partido y para quienes Gramsci era irrelevante. Para quienes estaban a favor del apoyo a Solidaridad Nacional, cualquier recuerdo de su conexión con el bolchevismo significaba un obstáculo en el camino de la alianza con la democracia cristiana. Como es lógico, unos ignoraron el libro y los otros lo rechazaron. 6. Unos 6 años después, para entonces, el compromiso histórico ya había caído en el olvido, aunque nunca fuera oficialmente condenado, llegó una respuesta. La oficina gramsciana fue el debut literario de un intelectual del Partido con Futuro, Gianni Francioni. En su libro proponía una reconstrucción de los cuadernos de la cárcel basada en el intento de determinar, hasta donde fuera posible, la secuencia cronológica precisa de su redacción, pero con un doble objetivo: desmantelar el orden de la edición crítica de Gerratana y refutar las antinomias de Antonio Gramsci, un ejercicio al que el libro dedica toda la última parte. 7. En cuanto al primer objetivo, la serie de tablas y gráficos, diseñados para demostrar la novedad y la importancia de los descubrimientos de Francioni, no convenció a Gerratana, aunque contestó educadamente. 8. Sin ninguna referencia a la trayectoria y a las condiciones reales, físicas y morales, en las que Gramsci se vio obligado a escribir en la cárcel, el resultado dice mucho menos sobre la historia de la escritura de los cuadernos que el agudo y emocionante relato de otro estudioso, Raúl Mordenti, que se publicaría en la década de los 90. 9. En cuanto al segundo objetivo de Francioni, los dos principios que guían su argumentación son la afirmación de la coherencia esencial del aparato conceptual de Gramsci y su abstracción de todo contexto histórico significativo. La afirmación de la coherencia gira alrededor de la reiteración de una reivindicación que ya había adelantado una defensora incondicional del eurocomunismo, la francesa Christine Bussy-Glucksmann, cuando afirmó que las contradicciones de Gramsci en el manejo de los términos Estado y sociedad civil desaparecen cuando se entiende que él hablaba de un Estado ampliado o integral, concepto que contiene ambos términos. El segundo principio argumental aceptaba el tabú sobre cualquier prueba, por evidente que fuera, de que la opinión política de Gramsci entonces ya no tenía nada que ver con aquello en lo que el PCI se había convertido. Las objeciones cronológicas aportaban bien poco al tema. 10. Como esfuerzo apologético, el oficina gramsciana quedó pronto superado por los acontecimientos porque el partido ya se deslizaba hacia su desaparición. 3 años después, en 1987, durante la celebración del 50º aniversario de la muerte de Gramsci, Caletti afirmaba aliviado que la izquierda italiana ya era universalmente reformista, pero que, como Gramsci nunca lo había sido, el partido había tomado la decisión correcta al distanciarse total e irreversiblemente de él. Dentro del PCI, nada menos que una autoridad como Aldo Schiavone, director del Instituto Gramsci, también dijo que en la política general del partido no quedaba ni una sola idea gramsciana. 11. Ni quedaba ya, podríamos añadir, ninguna otra idea relevante en aquellos que lo llevarían a su extinción poco después. La desaparición del PCI en Italia no comportó una merma del interés público por su mayor pensador. Demasiadas carreras, institucionales y académicas, dependían de su persona y de su trabajo como para que la industria Gramsci pudiera desaparecer como lo había hecho el partido que lo había encumbrado. Durante la década de los 90 y en lo que llevamos de nuevo siglo, el flujo infatigable de exégesis ha seguido vivo, pero ahora desde un punto de vista filológico alejado de la política del momento, sino también de la del pasado, y culminó, en 2007, con la puesta en marcha de una edición nacional y de la obra completa de Gramsci, bajo el alto patrocinio del presidente de la República. Se planeó como una edición en aproximadamente 19 volúmenes y, una década después del comienzo del proyecto, solo se han publicado 3, 2 de los cuales contienen únicamente las traducciones que Gramsci hizo de otros escritores. Todo lleva a pensar que, a este ritmo, la obra no se completará hasta 2070. La responsabilidad de los volúmenes que contendrán, a su debido tiempo, los cuadernos de la cárcel, se ha confiado a Francioni, quien verá así cumplida su ambición de suplantar a Gerratana, un estudioso de una integridad al viejo estilo que fue compensado con un apoyo más bien frío por parte de los herederos de su partido. 12. Los estudiosos que preferirían un recuerdo menos rígido de Gramsci han manifestado su recelo sobre el proyecto. El criterio de organización de los cuadernos propuesto por Francioni ha recibido críticas por responder a decisiones arbitrarias y personales, que ya ha expuesto, al servicio de una intención política oculta y sin fundamento filológico, mientras que el carácter monumental de una edición nacional,
fruto de un decreto del ministro de Cultura, ha levantado sospechas entre otros críticos, afines al proyecto por otro lado, porque temen que el efecto que produzca sea la momificación oficial de Gramsci. 13. Otro tipo de literatura sobre Gramsci que destaca en Italia, pero de un tenor absolutamente distinto, es la que se ocupa, últimamente hasta el paroxismo, de cuestiones biográficas de su vida personal y de su suerte política que han salido a la luz al debilitarse, aunque no del todo, el estrecho control que el partido ejercía sobre los archivos de Roma y al abrirse los expedientes de Moscú que antes estaban protegidos. De esta forma, han aflorado nuevas pruebas documentales sobre su familia rusa debido a su matrimonio, sobre el papel de Piero Raffa y su cuñada Tatiana Siat en sus comunicaciones con el partido mientras Gramsci estuvo en la cárcel y sobre la actitud que él, PC y la Comintern adoptaron hacia él durante aquellos años, sobre el destino de sus cuadernos después de su muerte y muchas cosas más. La copiosa literatura que estos temas han suscitado es muy interesante, pero está viciada por culpa de dos motivos instrumentales de signo contrario. 14. Puede que el comunismo haya desaparecido en Italia, pero no así el anticomunismo y gran parte de su producción bibliográfica es simplemente un palo con el que golpear al PCI o a Togliatti sin tener en cuenta que el partido, políticamente hablando, ya lleva mucho tiempo muerto. Bien al contrario, el poscomunismo se ha esforzado en defender su transformación presentando una nueva imagen de Gramsci no solo como precursor, sino también como personificación de la alianza con el capitalismo en general y con el orden mundial americano en particular. 15. Sensacionalismo, especulación y manipulación caracterizan a los argumentos de ambas partes. Las construcciones más extravagantes, que culminaron con el anuncio de que Gramsci era un demócrata liberal que rompió con el comunismo en la cárcel y que Togliatti no solo fue connivente con su encarcelamiento, sino que también destruyó, tras su muerte, uno de los cuadernos donde Gramsci registraba su conversión a los valores occidentales, provienen del bando anticomunista y dieron lugar a una réplica por parte del poscomunismo que, en forma de cuestionario, reunía unas 20 respuestas indignadas o refutatorias. 16. Tal furor, amplificado por los medios de comunicación, no es una buena noticia para el estado actual de la vida intelectual en Italia. En el extranjero, el estudio más sustancial sobre los cuadernos de la cárcel publicado recientemente es el trabajo de Peter Thomas, The Gramscian Movement, que apareció en 2009. Casi la mitad del libro está dedicada a refutar las antinomias de Antonio Gramsci, mediante párrafos inspirados en Francione y en la autoridad de Busse y Glucksmann. 17. El núcleo del ejercicio es, una vez más, el argumento de que los diversos usos de Estado y de sociedad civil que emplea Gramsci son perfectamente coherentes porque derivan de una concepción integral del Estado que los incluye a ambos. Thomas encuentra las raíces de tal concepción del Estado en Hegel y argumenta que la verdadera originalidad de Gramsci reside precisamente en el desarrollo de este concepto y no en su preocupación por la hegemonía. Para los lectores anglófonos, The Gramscian Movement cumple con la misión de presentar a gran escala aquello que Thomas describe como los descubrimientos filológicos de la hornada más reciente de eruditos gramscianos. 18. Es cierto que hay un elemento curioso en su texto porque, para justificar la extensión de su crítica a las antinomias de Antonio Gramsci, Thomas mantiene que se trata del estudio más conocido e influyente sobre Gramsci en inglés, que fue ampliamente aceptado como representante de la imagen general que hemos recibido de Gramsci, y que es un verdadero hito en su campo de estudio. 19. Una mirada rápida a la literatura existente, abrumadoramente dominada por estudios cuyo enfoque se acerca a las ideas del propio Thomas, es suficiente para desmentir sus afirmaciones. Más significativo que esta extravagancia resulta el enfoque político de un trabajo cuyo objetivo declarado es volver a proponer un programa de investigación filosófica de carácter marxista. 20. En sus 450 páginas sobre Gramsci no hay casi ninguna referencia a lo que sabemos sobre su concepción política y, mucho menos, a la política de su recepción en Italia o en cualquier otro lugar, ni siquiera una simple mención al informe de Assos Lisa sobre las charlas políticas de Gramsci en la cárcel, incómodas desde tantos puntos de vista. A pesar de que también en esto sigue los pasos de Francione, las razones de su silencio no son exactamente las mismas, ya que Thomas está lejos de ser sospechoso de simpatizar con el compromiso histórico o con todo lo que ocurrió antes o después. ¿Qué puede explicar su silencio? La respuesta reside, con toda probabilidad, en su dependencia del universo italiano de estudiosos poscomunistas cuyos trabajos ensalzan The Gramscian Movement y cuyas sensibilidades hubiera podido herir con un planteamiento más sólido o explícitamente político. 21. Sin embargo, sería un error reducir esta conexión tácita a una mera cuestión de educación, ya que aquí lo que está en juego es el uso de una premisa compartida, que está muy extendida en la historia de la literatura intelectual en general y que va más allá de los estudios sobre Gramsci.
Se trata de la asunción, tan común que es casi automática, de que el pensamiento de cualquier mente privilegiada es tan coherente como su prestigio exige y que la tarea principal del comentarista es demostrar su unidad fundamental subyacente. Pero la realidad es justamente la contraria. En general, el pensamiento de una mente original y genuina exhibirá, no aleatoriamente sino de forma inteligible, contradicciones estructurales significativas e inseparables de su capacidad creativa. Los intentos de imponer o extraer de esas reflexiones una homogeneidad artificial caerán seguro en la simplificación y la distorsión. Lo que ha ocurrido con tres de los pensadores políticos más potentes de la era moderna es un ejemplo evidente de lo dicho. Las obras de Maquiavelo, Hobbes y Rousseau están marcadas por contradicciones nucleares y son víctimas de trabajos que, equivocadamente, se dedican a aplicarles el principio de caridad de Davidson. Atenazado por esta convención tan ampliamente asumida, el objetivo de cualquier estudio bien intencionado sobre Gramsci se convierte en una demostración de su unidad y produce ejercicios más o menos ingeniosos de aquello que el saber antiguo y medieval denominaba salvar las apariencias. 22. No habría que criticar el libro de Thomas por haber cometido un error tan generalizado ni reducirlo solo a eso, ya que la mejor parte de su ensayo se ocupa del aspecto más estrictamente filosófico de los cuadernos de la cárcel. En el caso de Gramsci, se observa un contraste muy obvio entre lo que él pensaba y lo que se convirtió en el uso normalizado de sus textos. Dejando de lado las manipulaciones oficiales, este contraste no es solamente fruto de la distorsión a la que lo han sometido los intérpretes subsiguientes, sino que proviene también del tipo de investigación intelectual que Gramsci practicaba y que consistía en la exploración de caminos divergentes sin sentirse obligado a reconciliarlos o a sintetizarlos. Su objetivo no era la construcción de un sistema y, por eso, no se preocupó por las contradicciones. También hay que tener en cuenta que se vio obligado a utilizar una serie de circunlocuciones y omisiones a causa de la censura. Además, el formato de apuntes rápidos que escogió demuestra que lo que más le interesaba era explorar un terreno ignoto para el materialismo histórico, temas que la tradición marxista había tratado poco y dando por sabido lo poco que había dicho. El resultado de ambas circunstancias, el carácter deslavazado de un formato exploratorio en mosaico y la naturaleza no explícita de ciertas asunciones de fondo, dio lugar a una composición que prescindía de la coherencia expositiva y de los protocolos de referencia del canon de la Comintern. El análisis de sus escritos anteriores a la cárcel nos permite afirmar con rotundidad que, si Gramsci hubiera podido trabajar los materiales de los Guadernii para su publicación posterior, seguramente los habría tenido en cuenta. La forma que adoptaron las reflexiones de Gramsci en la cárcel, que no es la de un libro normal, le permitió desarrollar sus ideas en direcciones no siempre coherentes que, a veces, abandonan la ruta lógica y conducen a conclusiones que difieren de lo que, por otras fuentes, sabemos que pensaba. Decir, como yo mismo hice, que en tales ocasiones Gramsci pierde el norte es excesivamente dramático, aunque concuerda con el tono retórico del conjunto del texto, pero está claro que el mismo Gramsci era consciente del carácter provisional y potencialmente erróneo de sus reflexiones y así lo reflejó. Las notas que contiene este cuaderno, como las de los otros, son apuntes rápidos pro memoria. Todas tienen que ser revisadas y corregidas meticulosamente ya que contienen imprecisiones, conexiones falsas, anacronismos. Escritas sin tener acceso a los libros a los que hacen referencia, es posible que, después de consultarlos, necesiten una corrección radical ya que puede resultar que la verdad sea lo contrario de lo que dicen. 23. Cuando leí las reflexiones de Eric Hobsbawm sobre Gramsci, pocos meses después de la publicación de Las antinomias de Antonio Gramsci, en la New Left Review, comprendí que mi ensayo admitía algún tipo de crítica. En marzo de 1977 Hobsbawm presentó una ponencia breve en el Congreso sobre Gramsci en Londres que se publicó en Marxism Today en julio. Luego su autor la convirtió en una intervención más larga para el gran congreso que el PCI organizó en Florencia con motivo del 40º aniversario de la muerte de Gramsci y se publicó en 1982-24. Un cuarto de siglo después, la versión inicial de Londres se convirtió en uno de los capítulos de su colección de escritos sobre marxismo, How to Change the World, publicada en 2011-25, pero la lectura de la versión más larga presentada en Florencia sigue siendo esencial. En cualquiera de las variantes, y solo en algo más de 12 páginas, Hobsbawm traza la mejor caracterización de Gramsci como pensador revolucionario nunca antes escrita, profunda, breve y sin parangón en la literatura sobre el tema. Hobsbawm argumenta que la principal originalidad de Gramsci reside en la forma como teorizó sobre problemas relacionados tanto con la estrategia revolucionaria para arrebatar el poder al capitalismo como con la construcción de una sociedad más allá del capitalismo dentro de un marco conceptual basado en su idea de hegemonía. Sería un error poner solamente el acento en la primera idea sin considerar la segunda la debida importancia. Aunque nunca fue esclavo de ellas,
A Gramsci le gustaban las metáforas militares y las utilizó para decir, por ejemplo, que para un soldado la guerra no es la paz, incluso aunque sea la continuación de la política con otros medios y la victoria es, profesionalmente hablando, un fin en sí mismo, mientras que, para él, la batalla para derrotar el capitalismo y construir el socialismo es esencialmente un continuum en el que la transferencia de poder propiamente dicha es solamente uno de los momentos. 26. De aquí se deriva que, el problema básico de la hegemonía no es cómo llegarán los revolucionarios al poder, a pesar de que este tema sea importante, sino cómo conseguirán ser aceptados, no solo como políticos y gobernantes imprescindibles, sino también como guías y dirigentes. 27. En este sentido, es importante recordar que, a diferencia de Marx o Lenin, Gramsci tuvo, en la Turín de posguerra, experiencia directa trabajando en un movimiento de masas y sabía qué significaba liderarlo. Aquello le proporcionó un sentido más amplio de las transformaciones culturales necesarias, en un contexto sin guerra internacional, para cambiar el orden existente y construir una nueva sociedad que pudiera ser duradera. Socialismo no significa solamente socialización de la producción, aunque ésta sea fundamental, sino socialización en el sentido sociológico del término, socialización del pueblo para avanzar hacia unas nuevas relaciones humanas y unas estructuras de poder genuinamente populares donde las barreras entre Estado y sociedad civil quedarían disueltas. La hegemonía que había que conseguir, no solo antes y durante la revolución sino después, solamente se lograría con la participación activa de las masas y la educación consensuada, la escuela de una nueva conciencia, una humanidad más plena para el futuro socialista. 28. Una de las mayores preocupaciones de Gramsci en la cárcel era que, en Rusia, los peligros de la burocratización dieran al traste con estas expectativas. Esta idea, dice Hobsbawm, basada en una teoría política general de un determinado tipo del que el marxismo siempre ha carecido, liga a Gramsci con Maquiavelo como pensadores preocupados por la formación y la transformación de las sociedades. Sin embargo, aquello que distingue la concepción de Gramsci es su comprensión de que la política es algo más que el poder, que las sociedades no son solamente estructuras de dominación económica o de fuerza política, sino que poseen cierta cohesión cultural, incluso aunque haya escisiones provocadas por los antagonismos de clase. En las condiciones del mundo contemporáneo, esto significa que la nación es siempre el escenario crítico de la lucha de clases. La típica identificación de la nación con el Estado y la sociedad civil de los gobernantes es el componente más fuerte de su hegemonía y desafiarla con éxito es el logro que caracterizará a una revolución victoriosa. Desde el punto de vista estratégico, cuando se acercaban las derrotas que sufriría después de la Primera Guerra Mundial y con el aislamiento de la Unión Soviética, la clase obrera se vio obligada a la guerra de posiciones, pero esto no era un principio absoluto ya que la guerra de maniobra seguía siendo una posibilidad abierta si las circunstancias cambiaban. Por otro lado, tampoco se trataba de un requisito simplemente temporal para Occidente, sino de un componente necesario en cualquier lucha revolucionaria dura, en cualquier lugar del mundo. Gramsci no era ni un gradualista ni un eurocomunista ante diem, dijo Hobsbawm a sus oyentes italianos. En la cárcel, Gramsci escribía en una época en la que el fascismo había infligido amargas derrotas a la clase obrera en Europa Oriental y Central y buscaba la manera de superar el callejón sin salida que la Tercera Internacional significaba en aquel momento. Pero, a diferencia de cualquiera de sus otros líderes, Gramsci vio que la derrota transformaba tanto a los vencedores como a los vencidos y que podía conseguirse un debilitamiento más largo y peligroso de las fuerzas de progreso gracias a lo que él llamó la revolución pasiva. Por un lado, pudiera ser que la clase gobernante atendiera ciertas reivindicaciones para frustrar o impedir la revolución, por otro, el movimiento revolucionario podría sentirse obligado a aceptar en la práctica, aunque no necesariamente desde el punto de vista teórico, su impotencia y ser erosionado y políticamente integrado en el sistema. 29. Son palabras punzantes, pronunciadas en Londres, que Hobsbawm no repitió ante el público de Florencia. Gramsci no debe ser juzgado según las políticas presentes o pasadas del PC y de la posguerra, pero tampoco hay que leerlo como si fuera una autoridad incuestionable. Sus observaciones sobre el régimen soviético en la época de Stalin eran excesivamente optimistas y los remedios que apuntó eran indudablemente insuficientes. Sus argumentos sobre la importancia del papel de los intelectuales en el movimiento de los trabajadores y en la historia en general no eran, tal como los formuló, del todo convincentes. Manifestar estos desacuerdos significa seguir el ejemplo que él nos dio. Hobsbawm puso fin a su conferencia en Florencia con estas palabras: tenemos la suerte de poder continuar su trabajo. Espero que lo hagamos con tanta independencia como lo hizo él. 30. No se ha escrito ninguna visión de conjunto más convincente sobre el pensamiento de Gramsci en la cárcel y, dado su altísimo nivel, el escrutinio textual de los detalles resulta superfluo. Las antinomias de Antonio Gramsci era una mirada mucho más cercana a los cuadernos de la cárcel, con un foco más limitado. Esencialmente se trataba de abordar cómo funciona el concepto de
hegemonía, en esos textos y sus interconexiones con la tarea que Gramsci se había impuesto de desarrollar una estrategia para la revolución en Occidente distinta de la que había triunfado en Rusia. Como argumento en mi ensayo, para entender todo esto, no es suficiente la pura reconstrucción interna de los conceptos gramscianos, sino que resulta necesario situarlos en el entramado de los intensos debates dentro y fuera del movimiento revolucionario internacional de aquel momento, que no se había analizado antes. Nunca dije que esta línea de investigación diera como resultado un estudio exhaustivo de la importancia política o intelectual de Gramsci. Su amplia concepción de la política, de la nación, de los intelectuales, de la revolución pasiva, todos los temas que Hobsbawm aborda, así como el americanismo y el fordismo, por no hablar de la filosofía, el sentido común, la cultura popular y muchos más, quedan fuera del ensayo, pero su ausencia no puede ser motivo de crítica. La exclusión del problema de la estabilización de un régimen por revolucionario es otro asunto, pero mi objetivo era resumir de forma fundamental qué pensaba Gramsci sobre la hegemonía y cómo abordó el tema. En Londres, Hobsbawm observó: aquí estamos hablando de dos conjuntos diferentes de problemas, el problema de la estrategia y el de la naturaleza de la sociedad socialista. Gramsci intentó abordar ambos temas, a pesar de que parece que algunos comentaristas, en Florencia añadió, extranjeros, se han concentrado excesivamente solo en uno, el estratégico. 31. Dada la falta de análisis crítico serio sobre el pensamiento estratégico de Gramsci, en aquel momento resultaba difícil hablar de excesos, pero es cierto que las antinomias de Antonio Gramsci se centraba, y se centra, solamente en ese aspecto. La reprimenda implícita de Hobsbawm estaba justificada y su recordatorio de la centralidad que, para Gramsci, tenían los temas posrevolucionarios fue un correctivo necesario. En Italia, Sebastiano Timpanaro me hizo la misma observación cuando el libro se publicó allí. Mi explicación de la aparente informalidad con la que Gramsci trata la problemática de la Niederwerfung en sus cuadernos, es decir, que simplemente da por descontado el principio de derrocamiento, a pesar de la centralidad del concepto tanto en la formación de la Tercera Internacional como en el alejamiento de ella que la había liderado, aunque, de todas maneras, no era un tema en el que pudiera profundizar, vigilado como estaba por la censura de la cárcel. Era insuficiente porque, mientras Gramsci creía que el derrocamiento del Estado capitalista era indispensable, y lo concebía de una forma bastante clásica, también pensaba, de alguna manera, que la construcción de un bloque revolucionario antes de la conquista del poder y durante la consolidación del nuevo orden comunista posterior eran tareas más arduas y de mayor calado. Parece que llegó a esta conclusión muy pronto como fruto de tres hechos relevantes. En primer lugar, el rápido fracaso de las comunas húngaras y bávaras en 1919, que lo llevó a reflexionar sobre la idea de que la aparente destrucción del antiguo orden es mucho más fácil que la construcción efectiva de un orden nuevo. En segundo lugar, su rechazo a la retórica incendiaria de los maximalistas italianos, que, cada 2 por 3, insertan la palabra violencia en sus discursos y creen que eso es revolucionario. 32, y, en tercer lugar, más tarde, desde luego, su preocupación por la suerte de la Smitka, la Alianza de Obreros y Campesinos, de Rusia y, de forma más general, por el camino que los líderes del partido habían emprendido después de la muerte de Lenin. Para protegerse de estos peligros, el principio de hegemonía era el tejido conectivo capaz de unificar el proceso revolucionario, superando la división entre órdenes sociales opuestos y regímenes políticos. Aquí pasé por alto lo que Gerratana, el único en su partido, había observado a finales de la década de los 70. Bajo la presión del Congreso del Sí publicado en Mundo Operaio, el PCI organizó su propio seminario sobre Gramsci en 1977. Gerratana dictó la única conferencia destacable que, posteriormente, se publicó con algunas modificaciones en el compendio de las ponencias del Congreso de Florencia y que, una década después, se destiló para convertirse en el más fino concentrado que actualmente tengamos sobre el concepto de hegemonía de Gramsci, aún nivel que textualmente está muy cerca del de Hobsbawm. 33. Ligando dos fragmentos de los cuadernos, Gerratana señala que la distinción estructural entre hegemonía burguesa y proletaria, que yo había observado que faltaba en Gramsci, existía realmente en los cuadernos. En el primero de ellos, Gramsci no solo ilustra su famosa oposición entre dominación y dirección, una dirigida a los adversarios y la otra a los aliados, y afirma la posibilidad de que la segunda preceda a la primera al poner como ejemplo la hegemonía de los moderados en el Partido de Acción del Risorgimento, sino que también observa que, después de la unificación de Italia, la hegemonía se mantuvo, ya que los moderados siguieron ejerciéndola a través de una acción parlamentaria que se conoció como transformismo, es decir, el desarrollo de una clase dirigente cada vez más amplia, gracias a la absorción gradual pero continua, con métodos de eficacia variable, de elementos activos de los grupos aliados e incluso de los adversarios que antes parecían enemigos irreconciliables.
En este sentido, la dirección política se convirtió en un aspecto de la función de dominación en tanto que la absorción de las élites de los grupos enemigos comportó su decapitación y aniquilación por un periodo de tiempo bastante largo, 34. En otras palabras, la hegemonía burguesa no se limita a los aliados, sino que se extiende hasta los adversarios y la dirección queda subsumida en la dominación. ¿Puede la hegemonía del proletariado reproducir esta figura de poder? No puede, dijo Gerratana, por una razón que Gramsci esgrime en otro momento. Las ideologías burguesas están diseñadas para enmascarar intereses contradictorios ofreciendo la apariencia de una reconciliación pacífica que oculta la explotación que está en la base de la sociedad capitalista. La burguesía necesita engañar. Por el contrario, el marxismo saca a la luz la contradicción entre capital y trabajo sobre la que la civilización burguesa descansa y exige que se diga la verdad porque no es un instrumento de los grupos dominantes para obtener el consenso y ejercer la hegemonía sobre las clases subalternas, sino que es la manifestación propia de estas clases subalternas que quieren educarse en el arte del gobierno y cuyo interés es saber la verdad, por dura que sea, e impedir no solo las mentiras imposibles de la clase dominante sino incluso las propias. 35. Se trata de una diferencia fundamental. El orden establecido da por descontado que mentir es la esencia del arte de la política, la astuta habilidad de ocultar las propias opiniones y los objetivos reales para decir lo contrario de lo que se quiere. Pero, en la política de masas, decir la verdad es precisamente una necesidad política, y el tipo de consentimiento en el que cada forma de hegemonía descansa es consecuentemente contrario, subordinación, pasiva e indirecta, en un caso, participación, directa y activa, en el otro. 36. La diferencia que se pone de manifiesto en estos fragmentos es, en efecto, deontológica, lo que en términos de Croce, que Gramsci utilizaba ocasionalmente, podríamos llamar ético-política. Hablan de lo que debería ser la hegemonía de la clase trabajadora, sin abordar la cuestión empírica de que podría ser en una aproximación histórica realista. Gramsci ya había abordado el tema en la época de los consejos de fábrica de Turín, en un documento que, no por casualidad, tituló El Ordine Nuovo. El examen para la hegemonía proletaria consistiría en demostrar su capacidad para activar fuerzas productivas superiores, no solo ocupando las plantas industriales sino haciéndolas funcionar después de haber expulsado a los directores y a los capitalistas. Dos revoluciones, escrito en julio de 1920, entre dos momentos álgidos de insurgencia de los obreros en el norte de Italia, en abril y septiembre de aquel año, era explícito al respecto. Si la revolución había fracasado en Alemania, Austria, Baviera, Ucrania y Hungría era porque la existencia de condiciones externas, un partido comunista, la destrucción del Estado burgués, sindicatos bien organizados y un proletariado armado, no era suficiente para compensar la ausencia de otra condición, un movimiento consciente de las masas proletarias que sustanciara su poder político con poder económico y la firme determinación por parte de estas masas proletarias para introducir el orden proletario en la fábrica y convertirla en el núcleo del nuevo Estado. 37. En los cuadernos de la cárcel Gramsci siguió diciendo que la hegemonía del proletariado estaba anclada en la producción, pero el énfasis esencial de su concepción había cambiado. La hegemonía, ahora repetidamente asociada a las superestructuras, se había convertido, por encima de todo, en un asunto de ascendencia cultural. ¿Podía la clase trabajadora confiar en ejercerla antes de conseguir el poder, como había hecho la burguesía anteriormente? Las lecturas convencionales de Gramsci en Italia y en otros países mantienen que esto es lo que él sugería y no hay duda de que muchas de las notas de Gramsci pueden conducir a esta conclusión ya que su significado queda excesivamente abierto, como yo mismo había observado, pero sus notas contienen también indicaciones en sentido contrario, entre las que yo señalaba algunas de las más importantes, que permiten otra interpretación. Aunque se trate solamente de indicaciones de interpretación incómoda, que aparecen ocasionalmente en el flujo de comentarios que mantienen una dirección unívoca, muestran la posibilidad de discrepancias que son inseparables del formato de los cuadernos. En dos ocasiones, el mismo adverbio aporta la necesaria precisión, los grupos subalternos padecen siempre la iniciativa de los grupos dominantes, incluso cuando se levantan y se rebelan, solamente la victoria permanente podrá terminar con la subordinación, y no de forma inmediata, diagonal, solamente después de la creación del Estado, el problema cultural se plantea en toda su complejidad y tiende hacia una solución coherente. 38. Gerratana, el único crítico convincente de Salvador y del PCI en 1977, no ocultó su desacuerdo con los notables del partido que ya lo urgían a ir más allá de la hegemonía argumentando con firmeza la necesidad de mantenerse fieles al proyecto general de una transformación social de carácter universal, más que a un mero reformismo autocomplaciente. 39. Gramsci fue un pensador revolucionario, recordó Gerratana a los participantes en el
Congreso de Florencia por si lo habían olvidado y comunicó sus pensamientos definitivos sobre la hegemonía en Moscú en 1987, en vísperas del final de la experiencia soviética. Desde entonces, los dos problemas que más preocuparon a Gramsci durante toda su vida, la derrota del capitalismo y la construcción del socialismo, han desaparecido del panorama intelectual. Las fuerzas de producción no han hecho estallar las relaciones de producción, el movimiento de los trabajadores es una sombra de su pasado, llorada o execrada, la Revolución de Octubre es un recuerdo distante. En la época de las antinomias de Antonio Gramsci, y esto es cierto tanto en el caso de Hobsbawm y de Gerratana como en el mío propio, escribíamos sobre una época distinta, una época en la que recientemente se había producido la mayor huelga masiva de la historia de Francia, el derrocamiento de un gobierno por parte de los obreros británicos, continuos estallidos de revuelta en Italia, la derrota de Estados Unidos en Vietnam y una revolución en Portugal, una época en la que las esperanzas y los miedos provocados por la agitación social, que obligaban a Washington y aún a mantenerse vigilantes, estaban aún frescos. Fue la última hora de aquello que Lukács, en su tributo a Lenin en 1923, había llamado la actualidad de la revolución. Portugal aparece tanto en las antinomias de Antonio Gramsci como en las réplicas de Hobsbawm. Al leer el primero, Franco Moretti me dijo, como ya he mencionado en alguna otra ocasión, que era una manera muy adecuada de decir adiós a la tradición revolucionaria marxista. 40. Entonces yo no lo veía así, pero el tiempo le ha dado, y le sigue dando, la razón. Fue uno de sus contemporáneos y, en aquellos días, amigo suyo, Galli de Yalogia, quien, en 1976 a 1977, vio más claramente que ningún otro lo que se avecinaba. A pesar de que su comprensión de Gramsci sea opuesta, dijo, ambos bandos del debate que activos Salvadori han dejado de ser realmente significativos porque no entendieron que la concepción gramsciana de la hegemonía no era solo una categoría política sino también epocal. Designaba la Weltanschauung de toda una sociedad y, de la misma forma que Hegel concibió el paso de un espíritu de los tiempos al siguiente, Gramsci pensaba que la llegada en la época moderna de la ideología de la sociedad burguesa europea a su nivel más alto sería sucedida por el ascenso de una Weltanschauung comparable, la filosofía de la praxis, que estaba por venir. Pero, en la sociedad nacida del capitalismo industrial, ¿no? Habrá sitio para ideologías de este tipo. Su hegemonía podrá pasarse sin ellas porque descansará sobre un conjunto de estilos de vida, conductas, necesidades y demandas cuyo origen y fin es el mundo de los bienes de mercado, su producción, consumo y distribución. La democracia industrial no tiene ética ni una idea rectora ni preocupación por la vida interior de los individuos, que quedarán a merced del mercado y del inconsciente. Los intelectuales, a quienes Gramsci concedió tanta importancia, o estarán totalmente alejados de este universo o decididamente inmersos en él. Serán vectores de la alta o la baja cultura que ya no podrán generar ningún tipo de síntesis. Su valor básico será la tolerancia, es decir, la indiferencia. Gracias a que Italia era una sociedad relativamente atrasada desde el punto de vista capitalista en la época de Gramsci, él pudo pensar que la concepción hegeliana seguiría siendo posible. Era demasiado italiano, demasiado del sur, para entender que su Croce, su Vaticano, sus campesinos, sus intelectuales, todo su mobiliario mental, en definitiva, estaban a punto de desaparecer. La fuerza de la nueva hegemonía superará a cualquier otra de la historia, pero será antropológica, no ideológica. Será estable. Basada en los deseos del individuo, solo puede llevar a una crisis aguda de la individualidad, cuyos síntomas ya pueden detectarse en la escuela y la familia. Bobbio tenía razón, la democracia es un camino que nadie sabe a dónde conduce, pero fingir que nada ha cambiado es absurdo. 41. La exageración que contiene este vaticinio es, sin duda, bastante ideológica en sí misma, pero es incontestable que capta algunas características del paisaje posmoderno capitalista que emergería al cabo de pocos años y que aún habitamos. El apasionante mundo de las ideas y los argumentos que exploramos más abajo pertenece, como acertó Ergalli de Yalogia, a otra época. Está claro que esto ocurre con cualquier debate político significativo del pasado y que pocos compensan el esfuerzo que supone la investigación histórica, pero ya no está tan claro hasta qué punto el interés por el pasado es un interés de anticuario o un interés útil para el mundo contemporáneo. Si bien el capitalismo ha echado por los suelos toda expectativa de revolución en Occidente, desde hace algún tiempo ya también ha silenciado aquello que tradicionalmente había sido su alternativa. Desde la década de los 80, las reformas han significado normalmente la introducción de formas más duras, y no más suaves, de capitalismo, formas de explotación y negligencia no menos implacables sino más despiadadas. En esta inversión neoliberal está escrito el destino fatal de la socialdemocracia. Desde el punto de vista histórico a nivel mundial, las diferencias que la socialdemocracia nos ha reportado no han sido significativas. El estado del bienestar,
que se le atribuye, existe tanto en países donde la socialdemocracia nunca ha tenido un poder significativo, Japón, Suiza, Irlanda, Canadá e incluso, a su manera, Estados Unidos, como en aquellos donde sí lo ha tenido. En condiciones favorables, ha dado lugar a un conjunto de pequeñas sociedades en Escandinavia mucho más civilizadas que la media de las burguesas, incluso aunque ahora también estén sufriendo cierta erosión. El balance de aquello que una vez fue el reformismo no es desdeñable, pero es modesto, cosa que no puede decirse de la tradición revolucionaria. Europa se salvó del nazismo en gran parte gracias al Ejército Rojo y hoy día China se acerca a un nivel de crecimiento y poder mucho más grande que el que nunca alcanzara la antigua Unión Soviética. Los crímenes y los desastres del comunismo, por no hablar de sus comportamientos equívocos o de sus cambios de rumbo, son evidentes, pero también lo es que el comunismo cambió el mundo como no lo hizo la Segunda Internacional. No es casualidad que el legado de sus ideas, para aquellos a quienes aún interesen las ideas, sea mucho más rico. Gramsci, por sí solo, es un testimonio suficiente. Las antinomias de Antonio Gramsci se publica junto a un compañero de estudio, la palabra H que, como explico ahí, es una derivación del primero. Hay una coincidencia entre los dos porque algunos descubrimientos de este ensayo requerían un breve comentario en el otro, que los lectores de ambos tendrán que perdonar. Para facilitar la lectura, he aligerado el texto eliminando algunos, aunque no todos, de los excesos verbales producto de la retórica de la época en la que fue escrito, pero no he alterado ninguno de los argumentos. En un anexo, he incluido por primera vez en inglés un informe sobre Gramsci en la cárcel escrito por su compañero Azols Lisa, sin el cual ningún comentario que quiera ser históricamente cierto sobre su opinión política de aquel momento es posible. Finalmente, debo mencionar un texto que, de alguna manera, podría ser considerado como una secuela. The Heirs of Gramsci, Los herederos de Gramsci, publicado en el número 100 de la segunda serie de la New Left Review, al igual que The Antinomies of Antonio Gramsci, se publicó en el número 100 de la primera serie. Me he inspirado en los primeros párrafos para escribir este prefacio. El resto, excepto la conclusión, puede encontrarse en la palabra H. Octubre de 2016. Capítulo 1.